Excelente día, hermanos. Hoy vamos a tratar un tema polémico, pero fundamental para entendernos nosotros y el funcionamiento de todo el universo. Muchas ideologías, muchas filosofías, inclusive muchas creencias religiosas se atreven de hablar de la espiritualidad, sin conocer lo que es el espíritu. La pregunta es, ¿cómo puedo yo hablar de espiritualidad sin conocer el espíritu? Sin conocer su condición, sin conocer cuál es la esencia. Es difícil. Muchas personas no se detienen en este concepto, pasan de largo. Sin embargo, sostienen conceptos como la espiritualidad que se apoya en el espíritu sin conocer la razón de ser. El espíritu, entonces, partimos diciendo que es una entidad universal. Esa entidad universal hace parte de una esencia, es una esencia única en el universo. Vamos a llamar a todo eso creación. Ese espíritu se va a diferenciar del alma, mucho cuidado, del alma y del cuerpo. Entonces, ya empezamos aclarando que el espíritu no es lo mismo que el alma y mucho menos que el cuerpo. De esta manera, estas dos que también son entidades universales, materia que existe en todo, pues tienen unas diferencias bastante marcadas que vamos a ver a continuación. Decimos que el espíritu entonces se diferencia de las dos otras entidades en que es la razón. Significa la razón, representa la razón. Por lo tanto, tiene capacidades diferentes en todo el universo. Eso lo convierte en un ser inteligente. Inteligencia diferente a los reinos de la naturaleza en sí. El reino animal, estoy hablando irracional, vegetal y mineral. La inteligencia es completa. No estamos hablando aquí de instintos, de programación instintiva, sino de inteligencia. Por lo tanto, tendríamos que hablar de conciencia. El espíritu entonces es el pensamiento. El espíritu es la vida. Y si vemos en todos esos conceptos, el espíritu representa la esencia de todo. La ciencia, que está por debajo de la ciencia, quiere decir o quiere buscar la respuesta a la razón de la vida. Y entonces dicen que la vida está en la sangre, la vida está en los elementos de la naturaleza, la vida está en el cuerpo o en un centro motor, llámese corazón o quizás en el cerebro. Pero la vida radica aquí, de la vida, el espíritu. En el momento que el espíritu se desprende de su materia, abruptamente o necesariamente, en el acto de la desencarnación, entonces el espíritu junto con el alma abandonan el cuerpo, y ese concepto debe estar muy claro, porque el cuerpo solamente será entonces nuestra herramienta. Ese instrumento de hierro, ese instrumento que se va formando, se va construyendo con base a nuestras necesidades, a nuestro plan trazado ya antes del proceso de reencarnación. Es decir, que la diversidad de formas, las diversas capacidades de la materia dependen de nuestro programa. ¿El programa de quién? Del espíritu. El espíritu entonces es el que le da esta herramienta que es el cuerpo, lo que nosotros conocemos como vida, que se traduce en movimiento, en calor, etcétera, etcétera. En luz, claro que sí, porque el espíritu representa la luz. Una parte muy importante del espíritu en su esencia, recordemos que la esencia primera se convierte en potencia. El que puede hacerlo,
Es más, es el único que puede hacerlo. Tiene esa capacidad, esa potencia de hacer todo. Es el encargado precisamente de crear. Por lo tanto, tendrá el calificativo de voluntad ejecutora. En el término voluntad está impreso el movimiento y también la libertad. Más adelante, con mayor precisión, deberíamos de intensificar en cada uno de los términos, de los conceptos. Simplemente estamos dando un bosquejo que sirva de hálito o de punto de referencia para que cada uno de nosotros nos estimulemos a avanzar, a indagar, a investigar. La esencia es investigar. Como voluntad ejecutora, es decir, el que hace con libertad, el movimiento y las formas, entonces podemos discriminar tres funciones. La función primera es el creador, es creador, nosotros somos co-creadores, todos los que cohabitamos acá, espíritus, y entonces ¿qué creamos? Formas. ¿Formas de qué? Pues de todo lo que existe, de los mundos, de todos los cuerpos, de todo lo que nosotros podemos observar y que estamos disfrutando. También somos entonces ordenadores de esto que creamos, ¿cierto? De ese todo que está aquí, transformado. Y también somos entonces creadores, ordenadores y algo fundamental, demostradores. ¿Qué vamos a demostrar? La vida. Y aquí empieza la paradoja y las definiciones filosóficas, porque nosotros somos la vida y encarnamos, es decir, tomamos esa materia, ese instrumento, esa herramienta para demostrarlo nosotros, porque es la única manera de avanzar, imantando esa herramienta y esencificándola, llevándola a nuestro nivel, ojalá. Y eso se hace ¿cómo? A través de la reencarnación. Entonces, pues debemos de interesarnos cada uno, y ese es el sentido de la educación, para profundizar eso, lo que es la reencarnación a través de un proceso natural que es la procreación. Es la única manera de llegar a una evolución, de un desarrollo como espíritu, y para eso planificamos cada una de nuestras existencias, no ahora ya encarnados, sino antes de tomar la materia en el proceso de reencarnación. Entonces, ese espíritu, que es una potencia, no tiene el conocimiento, no tenemos conocimiento pleno ni conciencia. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos solamente dos entidades, que es el alma y es el cuerpo. Entonces, si reconocemos esas dos entidades, nos podemos denominar dúos. Estamos en esa dualidad y no nos comportamos todavía como lo que somos: razón, inteligencia, pensamiento, vida, voluntad ejecutora, los que hacemos, los que diseñamos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente comportarnos con instintos y programaciones ya de otros espíritus, claro que sí, nos dejamos llevar, no tomamos esa conciencia. Ese es el problema de la sociedad actual. No utilizamos la razón, realmente nos dejamos llevar por otros criterios de otros que utilizan sus capacidades precisamente para desviar, para torcer y para estancar la humanidad. En esa dualidad, entonces, podemos hablar de una plenipotencia. Alcanzamos una potencia plena en este grado, y que en la Trinidad llegamos a una omnipotencia, es decir, lo podemos todo. ¿Y qué es la Trinidad? Pues la Trinidad es el reconocimiento de este espíritu que soy yo, la entidad que gobierna en el universo, el alma, que es mi vestido, la herramienta, el archivo, la conciencia, la sensibilidad, y el cuerpo, que es la herramienta como yo empiezo a mostrarme, esa herramienta que se construye con los mismos elementos de nuestra naturaleza, del mundo, claro que sí. Entonces, esa omnipotencia y esa plenipotencia nos van a originar un concepto importante, que es lo omnímodo, cuya caracterización entonces estará solamente en el creador de todo, y a ese le hemos denominado
el espíritu universal, ese espíritu universal que hoy conocemos como una eterna ley, omnímoda, infinita, una eterna ley omnímoda, infinita, ese concepto que trascendió, inclusive muchos todavía pensamos que este es un Dios, alguien que está ya con características muy humanas, haciendo daño o jugando quizás con la creación. Este espíritu universal lo podemos entender nosotros desde nuestra propia condición, porque tenemos la misma esencia, somos la esencia primera y somos los encargados de transformarlo. Entonces, esta entidad es la que existe única en el universo, y allí está la filosofía. Cuando nosotros, en nuestra individualidad, como espíritus individuales, individualizados, utilizamos toda nuestra plenipotencia juntos, en comunión universal, le damos origen a el concepto de espiritismo. ¿Qué es pues el espiritismo? El espiritismo es la unión de todos los espíritus en comunión, en solidaridad, en conjunto.